Contestando a varias preguntas que han realizado estudiantes de la Cátedra de Administración de Unidades de Producción Agropecuaria sobre la clasificación de los suelos de nuestro centro académico, el CADER, de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Para esto hemos revisado una de las tesis realizadas en la facultad por Mauricio Vaquero, quien hace la elaboración de una propuesta de manejo para la conservación de suelos de la hacienda CADER utilizando herramientas como el SIG. Esto se realizó en septiembre del 2016. Eh, para información general, el campo académico docente experimental La Tola es parte de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Está ubicado en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, en la parroquia Tumbaco, y la altitud, que es una altitud importante para las características que tiene, es de 2.480 metros sobre el nivel del mar y está ubicado en el sector de La Morita. Siempre toda unidad de producción está clasificada o está dividida en lotes y por divisiones también. Por ejemplo, aquí podemos ver el límite de la propiedad está en línea roja, que es lo que corresponde al CADER. Dentro de esto ustedes pueden ver ciertos lotes con características de la línea blanca donde se ubican los lotes importantes donde se genera la producción y la clasificación de los cultivos y también las zonas estas amarillas donde están las construcciones, así como está, se lo ve al CADER con los diferentes espacios. Y podemos ver de los 96.37 hectáreas que tiene el CADER, vemos que la mayoría de la propiedad se encuentran en pendientes que van entre 0 a 5% o 5 hasta el 12%, en donde la mayoría de los lotes están en estas pendientes. Existen en el CADER 7 lotes donde en el momento se hace agricultura y ganadería. Tenemos 3 bloques en el 2016, que es el estudio, donde había bosques, ¿no es cierto? Lotes donde había bosques y 2 rellenos también, lotes donde hay rellenos en la propiedad. Este es un mapa que generaron con las curvas de nivel del CADER, lo que es muy claro que podemos definir que las pendientes en esta zona es una zona donde es casi plana con ciertas ondulaciones y la zona que tiene mayores complicaciones por pendiente es uno de los límites presentes donde están las quebradas o los rellenos de la facultad. Así podemos ver los lotes, por ejemplo, el lote 1 donde está a un lado de las construcciones y que va hasta la zona de la hombricultura. Es un lote que es muy importante para agricultura y ganadería, con unas pendientes apenas que van entre 0 a 0,5 en su mayor parte y muy pocas entre 5 y 12, que quiere decir que son lotes importantísimos y sin limitaciones fuertes para la agricultura. Asimismo, un lote 2 está ubicado en este sector del CADER, donde su gran mayoría de pendientes son bajas, menos del 12%, y apenas un sector muy pequeño que tiene pendientes entre 12 y 25. Un lote 3 en donde totalmente es un lote de que se puede realizar agricultura, ¿no es cierto? Y ganadería, sin tener problemas como los otros lotes que vemos, problemas de erosión por su forma que tiene los lotes con pendientes que no sobrepasan el 12%, en su mayoría menos del 5%. El lote 4 en el mismo, en la misma forma, ¿no es cierto? Que es un lote donde la mayoría también se encuentra en pendientes bajas. Lote 5 igualmente, apenas muy pequeñas partes que tienen pendientes más altas sobre los 12%. El lote 6 de igual forma, aquí ya hay un mayor porcentaje de superficie con pendientes que llegan entre 5 a 12, un poco diferente a los otros lotes que tenían superficies mayores de 0 a 5%. Un lote 7 también con las mismas características, con pendientes bajas, donde se puede hacer con facilidad
parte agrícola. Y tenemos también otros que están ubicados bosques, ¿no? Pero bosques están ubicados en terrenos con pendientes bajas. Entonces aquí puede ser que exista un conflicto de uso. Si son suelos con baja pendiente, no tendrían un potencial de bosques. Serían con un potencial más fuerte como para agricultura o ganadería. Pero en el estudio estuvo en bosques, un lote que casi no tiene pendientes muy altas. Tenemos un bosque 2, ¿no es cierto? También que tenemos aquí zonas que ya tienen pendientes superiores a 12 y a 12 o a 25%, de 25 a 50%, y que tienen que ser revisadas para que no tengan se debe hacer con mayor cuidado, porque son suelos que ya con esta pendiente se necesita tener cuidados y generar acciones de conservación. Un bosque 3, un lote que hablamos del bosque 3, que en el momento en el 2016 estaba en bosque, pero que por las condiciones de pendiente hay una subutilización del suelo, ¿no? Del suelo debería eh, estar en uso, pero en otros de las actividades agrícolas que se dan. Luego tenemos el relleno 1, que también hay una zona de pendiente muy baja, muy importante baja, y una zona de pendiente alta, y es también uno de los temas que se puede ver. Luego veamos si hay conflicto o no en el uso de estos suelos. Y el relleno 2, que también tiene una superficie muy importante de pendientes muy bajas, ¿no? Y que pueden ser utilizadas también para agricultura. Y la zona de construcciones y caminos, ¿no? Que son lo que tenemos la parte académica, lo que es el establo y la parte pecuaria que se utiliza dentro del CADER. Con estos datos y con información que se obtiene del trabajo, el autor lo que hace es poner un mapa de uso actual del suelo. Un uso actual del suelo en donde, como podemos ver, la mayoría de los lotes estaban con uso en el 2016 de lo que es pastos, bosques y de aptitudes de semipermanentes o intensivos cultivos anuales muy poco, ¿no? La mayoría aquí y una zona de perennes o semipermanentes suelos. Entonces más es una finca de tipo agropecuaria, pecuaria más que agropecuaria o agrícola, ¿no? Y luego, para poder seguir yendo con estas características, para poder hacer la clasificación, se realizó el mapa de pendientes y nuevamente podemos ver el potencial que tiene el CADER. Tiene pendientes en la mayoría de su superficie, como vemos, entre 0 a 5% de pendiente, de 5 a 12% de pendiente y en unas zonas pocas que se tiene entre 12 y 25 y en otras que son altísimas dependientes donde se debe hacer más trabajo de conservación entre 50 y 70% de pendientes. Entonces, quiere decir que según pendiente, la propiedad tiene menos posibilidades de erosión de suelo. Y podemos ver en los datos, ¿no? Eh, Lotes o superficie que tienen pendientes entre 0, entre planas a 5%, el 38% y corresponde a un 40%, casi un 41%. Y si le sumamos con pendientes entre 5 y 12%, vemos que más del 80%, casi un 81, 82% en estas dos categorías de pendientes es la mayor parte de la superficie del CADER, ¿no? Muy pocas, por ejemplo, en problemas de pendiente altas como del 50-70%, tenemos apenas 1.79 hectáreas y representa 1.87% de la superficie, como podemos ver en el gráfico, ¿no? Entonces, una gran mayoría de la tierra y las hectáreas del CADER son aptas, en este caso, para labores agrícolas. Y con toda esta información se llega a las clases agrológicas. Para esto se utilizó los parámetros por variable a definir en lo que es las clases de capacidad de suelo, tomado de Clearsen, ¿no?
y se tomó factores como el topográfico, el edáfico y el de humedad. Las variables pendiente, que es lo que los mapas que se realizaron con el SIG para determinar las pendientes por lote, la profundidad efectiva, ¿no?, del suelo, que es importante, en textura superficial, ¿no es cierto? En lo edáfico, la textura superficial, que es clave, la peligrosidad, la presencia de piedras, y en el factor humedad en lo cuanto a drenaje. Y con esta clasificación se ubican los suelos según las escalas hidrológicas, que va de 1 a 8, ¿no es cierto?, en las cuales se definen como sin limitaciones a ligeras limitaciones para hacer agricultura y ganadería, la clase 1 y 2, con limitaciones de ligera a moderada, clase 3 y 4, poco riesgo de erosión con limitaciones fuertes de muy fuertes, clase 5, aprovechamiento forestal con fines de conservación no arables, con limitaciones muy fuertes del tema 5, 6, 7 y 8. El CADER se encuentra sus mayores lotes o superficie en la clase 2, clase 3 y clase 4, en donde sí podemos tener ningún inconveniente con ciertas prácticas de manejo de los suelos, tener un buen cuidado de nuestro suelo, que es el que va a dar la producción, y superficies pequeñas que se encuentran entre la clase 7 y 8, que son las que se deben tener para conservación y cuidado. Y así, ya con esta clasificación de los suelos, podemos ver que las clases 2 y 3, como les dijimos, sobrepasan, y la 4 sobrepasan cerca del 90% que se llega en la superficie. Esto quiere decir que si se tomó la clasificación, suelos que tienen pendientes bajas, una buena textura, profundidad, peligrosidad, salinidad, ese conjunto nos indica que la mayoría de los suelos del CADE tiene una posibilidad importante para su productividad en el futuro. Podemos ver en el gráfico, un poco más fácil de observar, las clase 2 y clase 3 y 4 también que se da en el CADER son las de mayor porcentaje en la propiedad. Pero es importante, el estudio también hace una comparación entre el 2004 y el 2016, y se ve, por ejemplo, en la clase 2, ¿no es cierto? Se podía, se ocupaba los suelos de clase 2, por ejemplo, en un 23%, y ha incrementado a un más de 30% su uso, y eso está bien porque se está haciendo compatible con el uso del suelo, ¿no? También ha habido un incremento en el uso de tipo 2, que era un 30%, ha incrementado un 45%, y demás funciones que ha ido dando el trabajo que se ha ido haciendo en el CADER, ubicar y utilizar mejor los suelos. Y así tiene todavía problemas de subutilización, pero ha ido mejorando en el mejor uso de los suelos. Con toda esta información ya podemos tener un mapa de clases agrológicas. Y aquí vemos, por ejemplo, que la clase 2 y la clase 3, que están en amarillo y en rojo, son los que cubren la mayor superficie del CADER, ¿no es cierto? La clase 4 son en su mayoría. Esto quiere decir que si tenemos una propiedad, una unidad de producción agropecuaria, en este caso el CADER, con clase 2, 3, ¿no es cierto?, en su mayor parte, y con ciertos trabajos que se debe hacer de conservación para la clase 4, es una propiedad que tiene un alto potencial en haciendo un buen uso de suelo para que en el futuro poder conservar y cuidar lo más preciado que se tiene en la agricultura, que es el suelo, para futuras producciones. Luego de esto, en el estudio se realiza un análisis de compatibilidad. Esto es saber si la producción o los cultivos o el uso del suelo que se estaba dando está de acorde con la clasificación agrológica, para saber si este suelo, que es específicamente muy bueno, que puede ser para agricultura, está utilizando para forestación o se está utilizando para pastizales.
ese es el tema de la clasificación, saber dónde poner en los mejores suelos, según esta clasificación, los cultivos que pueden dar mayor rentabilidad en la producción y mayores utilidades a la empresa agropecuaria o a la UPA o al CADER en sí. Y vemos que sí existe todavía un problema en que apenas en uso adecuado, que coincide la clasificación de suelo con lo que se está usando, es un 8,44%, apenas 7 hectáreas. Lo que es subutilizado quiere decir que son suelos que pueden dar mayor potencialidad en otros productos más rentables y se utiliza en otro cultivo que no está rentable, como por ejemplo pastizales, en un suelo que puede dar fuertemente producción agropecuaria. La subutilización está en un 84%, 76%. Y sobreutilizado es muy poco, es lo que está en un 7,21%, que representa 6 hectáreas con 27. Quiere decir que, como vemos en el gráfico, la mayoría de los suelos del CADER todavía no tienen una utilización de acuerdo a su potencial. Entonces sí, ese trabajo que hay que hacer es poner los pastizales, tener un límite de pastizales en los suelos donde la categoría sea 4 o sea 3, pero casi los suelos tipo 2, bueno, tipo 3 también, deberían tener para producciones de mayor rentabilidad y mayor utilidad que tenga la empresa, ¿no? Y eso se da en la comparación que se realiza entre el 2004 y asimismo el 2016, en donde se ve que el uso adecuado es muy poco. Había más, en el 2004 se utilizaba las zonas, según la clasificación, de una zona más, eh, más amplia y se redujo al 2016 y la subutilización, como se indicó en el análisis, incrementó. Esos son unos temas que se debe corregir dentro del manejo de los suelos para tener mayor productividad y cuidar el recurso suelo, el recurso tierra que se necesita para la agricultura. Aquí vemos el mapa de conflictos de uso. Entonces aquí podemos ver en este mapa y es muy claro lo que nos indican. El sobreutilizado son estas zonas muy pocas. Las subutilizados podemos ver es la mayoría, ¿no? Y ya está ubicado en las áreas en donde está la subutilización y es por eso que se está trabajando en horticultura, trabajando en estas zonas para poder también tener un uso más adecuado y así las áreas compatibles también, que sí hay compatibilidad, o en las zonas de mayor alta pendiente donde se ha dejado de hacer agricultura y solo se tiene en conservación. Entonces este mapa de conflictos ayuda a la planificación de futuros cultivos que se realicen en el CADER. Y luego también está un mapa de unidades de manejo, en las unidades en las cuales puede ir actuando de acuerdo a su potencialidad, a su clasificación de suelos y la ubicación de cultivos en la propiedad. Y claro, termina después de ver cómo está el uso actual, cuál es la potencialidad que tiene en una propuesta de uso. Y el estudio lo que indica es que en estas zonas, por ejemplo, cultivos anuales de uso intensivos deberían estar ubicados en estos sectores. Los bosques acá, tenemos bosques que estaban en esta parte, que estaban desubicados frente al uso de suelo y deberían estar ubicados en este sector. Perennes, como frutales, deberían estar en estos sectores que pueden ser mejor uso y mayor utilidad. Semiperennes, ¿no es cierto? También. Y como son los pastizales, por ejemplo, y la vegetación arbustiva en estas zonas. Bueno, para terminar, creo que en las conclusiones que da el estudio indica que exactamente la superficie total del CADER es de 95,67 hectáreas, donde la pendiente dominante es de 5 a 12%, donde que es suave, regular, con ligera ondulación, con 42,43 hectáreas de ocupación, y la pendiente con menor ocupación es la de 50 a 70%, muy fuertes, con 1,79 hectáreas. Además, según las curvas de nivel, se determinó que el rango altitudinal de la hacienda está entre 2.433 y 2.512 metros sobre el nivel del mar. De evaluación de la capacidad del CADER se identificaron tierras aptas para la agricultura, a saber,
clase 2, clase 3 y clase 4, como te indicaba, con algunas limitaciones, pero que ocupan la mayor parte de la superficie y da ese potencial a nuestra propiedad. Se identificó también tierras que no son aptas de clase 7 y 8, pero son muy pequeñas y las cuales se deben dedicar a conservación. Al determinar los conflictos de uso de la tierra, se concluye que en la hacienda Cader el 84.34% del suelo está subutilizado. En el 7.21% la aptitud de la tierra es aprovechable en forma más intensiva que la que puede sostener por sus características biofísicas, está sobreutilizado. El uso es inadecuado, por consiguiente, de estas áreas. Con las prácticas actuales se puede propiciar la destrucción del recurso y se puede acelerar la erosión de los suelos, y en el 8.44% del suelo el uso actual es de acorde a la vocación natural de la tierra, garantizando la sostenibilidad del recurso. O sea, es muy poco la superficie que está acorde con la clasificación de los suelos. Además, en el estudio se identificaron 14 unidades de manejo, de las cuales 3 tienen un uso adecuado de suelo. Aquí se propone conservar los cultivos actuales y establecer prácticas de conservación de acuerdo a las clases agrológicas, que es la que se realizaron de cada una de estas unidades. Además, 2 de las unidades de manejo están sobreutilizadas. Ahí la propuesta indica modificar el cultivo ya establecido por uno con una aptitud adecuada y realizar labores según la clase agrológica en la que se encuentre. Y las 9 unidades restantes poseen características de subutilización en las que se plantea implementar trabajos de conservación acorde a las clases agrológicas presentes en cada unidad y cambiar el cultivo actual por uno acorde a su potencialidad. Esto es el estudio, y contestando a la pregunta que hacían varios estudiantes de la cátedra sobre la clasificación de los suelos, pues esta es la explicación, y si tienen mayor detalle, el estudio, esta tesis está en la facultad, en la cual ustedes pueden también consultar. Muchas gracias.